memoria mental. Acuérdense de eso, que no, cuando traducimos limud como estudio, es que lo que no entendí nada de lo que conversamos. ¿Ok? Hoy vamos a hablar del segundo, que se llama Shmiat HaOzen. Shmiat HaOzen. Escuchar con el oído. ¿Y qué significa exactamente eso? Esto es la escucha de... Y este es el oído. ¿Es mi acá? ¿Qué pasó? No ve nada. ¿Es mi Ah, acá? puede sentarse ahí, no pasa nada, nadie es... Todo bien. No me molesta. Voy a tomar un camino distinto para explicarlo, este camino, respecto a las veces anteriores y como lo hacía el rap. Voy a hacerlo shoné. ¿Por qué? Porque creo que Ozen, Nun Sofit, Zain, ¿qué es lo que significa literalmente la escucha del oído? Recuerden que una de las reglas básicas para entender una Mishnah es que el Tana, el Rab que escribió la Mishnah, dice exactamente lo que quiere decir con las mínimas palabras posibles. Así que si yo lo hubiese dicho mejor, distinto, seguro que no entendí algo. Esa es la cabana. Y de hecho está escrito de una forma que estimula que yo piense, ¿ok? ¿Por qué el Tana lo escribió así y no lo escribió como yo lo diría, que sería mucho más razonable? ¿Cómo diría yo con la escucha del oído? Escuchando. ¿Mejor? O sea, el segundo camino debiese ser algo así como escuchando. Porque dice con la escucha del oído. ¿Qué fue lo que quiso decir el Tana? Que restringe. Y esto es lo que hay una figura de este estudio en particular que cuando incorpore una palabra que no debiese incorporar, se llama un miut. Miut es de la generalización, se achica. El sentido lo achica. Esto es una palabra que achica el sentido de shmi'ah. Podría haber dicho beshmi'ah, con escucha. No dijo beshmi'ah, dijo beshmiat haozen, con la escucha del oído. ¿Para qué? ¿Entendieron la pregunta? Claramente, no es toda shmi'ah, no cualquier cosa que escuchamos sirve. Tiene que ser aquella cosa que escuchamos, pero solo con el oído. Pero en realidad solo con el oído se escucha. No es cierto. Ahora vamos a desarrollar el concepto y va a darse cuenta que no. Ya, tranquila, paso a paso. Entonces, lo primero es entender qué significa la palabra shmi'ah. ¿Qué significa escuchar? Escuchar tiene que ver con tres conceptos básicos y es muy importante que los conozcan para cuando digan el Shema, ustedes, porque el Shema es justamente esta expresión. ¿Qué significa lishmoa, escuchar? Entonces, cuando ustedes usan la palabra escuchar, ¿sí? Si ustedes están conversando con alguien y le dicen, escucha, tengo algo para contarte, ¿qué es lo que le quieren decir? Presta atención. Presta atención, primer concepto. No es solo escuchar el sonido, es prestar atención. ¿Ok? Sí, oye, escúchame. Oye es oír, es recibir el sonido en el oído. Entonces, ¿qué es lo que me van a decir con escuchar? Y peor, si no me escucha, ¿para qué me sirve que le diga escucha? Si no me escucha, no me escucha. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo porque no estoy diciendo oye. Lo que estoy diciendo es presta atención. Esa es la primera cosa importante. Entonces, lo primero de escuchar es recibir el sonido e interpretarlo, ¿sí? Y lo segundo es prestar atención. Ahora, si ustedes le dicen a alguien, me vas a escuchar, ¿qué le están diciendo? Claro, me vas a escuchar,
me vas a prestar atención y vas a actuar consecuentemente con lo que yo te voy a decir. ¿Se entiende? No es solo oír la información, sino que entenderla, prestarle atención y hacer algo al respecto que sea coherente. ¿Hasta aquí es claro? Eso es todo el significado factible de la palabra escuchar. Porque puedo contar mucho en cuenta y no necesariamente tienes que actuar conforme a cuenta. No, pero cuando yo hago, o sea, de nuevo, vamos a decirlo de vuelta. Esto no es que cada vez que yo uso la palabra la uso en las 3 connotaciones distintas o 4 connotaciones distintas que acabo de decir. Pero cuando la Torá la trae, o cuando un Tana la usa con todas las implicancias, porque escogió las palabras una por una correctamente para decir lo que quiere decir. No es como cuando yo la uso, porque yo la voy a usar y de hecho de eso vamos a hablar en unos minutos. ¿Okay? Como el Tana la usa, no como yo la uso. Si fuera como yo la uso, podríamos haber dicho escuchando y ya está. Porque si yo lo digo de esta forma, lo digo de la otra, no hace tanta diferencia. Yo no tengo el nivel del Tana de cómo maneja el idioma. ¿Ok? ¿Y por qué específico? ¿Cuál es el miut? ¿Cuál es esta contracción del sentido que usa el Tana diciendo con la escucha del oído y que no sea de otra parte? Cuando uno escucha, cuando uno presta atención, ¿ok? Uno presta atención. Y cuando uno actúa consecuentemente, no necesariamente actúa consecuentemente con aquello que oye. ¿Con qué otras cosas podría estar actuando coherentemente o consecuentemente? Con lo que ve, con lo que siente, con lo que piensa, con lo que le dijeron, con lo que cree o con cualquier otra cosa. ¿Entienden el problema? Todo lo que está en mi cabeza puede ser el origen de lo que yo que lo estoy escuchando. Viene el Tana y dice, no, si quieres entender Torah, tienes que escuchar con el oído, no con tus creencias, no con tus sentimientos, no con tus percepciones, no con tus instintos no con etcétera, etcétera, solo con el oído. ¿Entienden el punto? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? Hoy en Occidente, o hace unos años en Occidente, se viene diciendo el concepto de la escucha activa, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Vamos a usarlo en un ratito. Pero este es el concepto más profundo. Para poder explicar la problemática, voy a partir por un lado medio teórico, cortito, espero cortito, y después vamos a desarrollar y vamos a ver qué es lo que hay que hacer y cómo se usa esto. ¿Y para qué? Déjenme partir por lo siguiente. ¿Ustedes han leído alguna obra de literatura, de teatro o algo por el estilo del siglo XV en español? ¿Alguna de ustedes lo ha hecho? Por ejemplo, el Cid. ¿Sí? El idioma en el que está escrito es español, pero es español antiguo, el Quijote de la Mancha. ¿Sí? ¿Han leído algo escrito por en WhatsApp o en Facebook o en estas cosas como Twitter y estas cosas que están escritas en forma de cómo se escribe hoy en esas fuentes, en esos medios? Por ejemplo, con la K en vez de decir qué, o con la Q en vez de no sé qué cosa. Son abreviaturas, claro, son abreviaturas, se escribe mal. ¿Por qué? Porque es la forma en que la gente escribe hoy. Si ustedes le pasaran ese mismo texto y se lo leyeran hace, no sé, 200 años, no entenderían nada de lo que está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Y si ustedes toman el texto original del Cid, o el texto original de, no sé, cualquiera de esos, estamos hablando de textos que están escritos en hebreo antiguo, si estamos hablando en hebreos, en español antiguo, si estamos hablando en español, en inglés antiguo, si estamos hablando en inglés. Son textos que vienen con palabras que hoy ya no se usan, ¿correcto?
¿Están mal escritos? No, están bien escritos. Pero nosotros no usamos eso. Entonces, con esto quiero mostrarles que existen, primero que nada, existen dos tipos de lenguaje distintos. El primer tipo de lenguaje es el lenguaje clásico, es el lenguaje, vamos a decir así, original, que normalmente se considera un lenguaje estático, fijo y por lo tanto muerto. ¿Ok? Aparte de ese, existe un segundo tipo de lenguaje que lo llaman el lenguaje vivo. Y el lenguaje se llama que está vivo porque va incorporando nuevas palabras todo el tiempo y va cambiando el significado de las palabras todo el tiempo. ¿Ok? Cuando en un lugar del mundo se utiliza mucho una palabra, entonces en general esa palabra resulta aceptada por el sistema de cómo se maneja el idioma para poder entenderlo y los diccionarios empiezan a incorporarla. Por ejemplo, en español, perdón, está la RAE y hay otros organismos, no es lo único. La palabra meme, antes no existía y ahora Creo que es meme. ¿Qué es meme? un meme es un chiste virtual y ahora Virtual. lo definió la Un chiste virtual. Es como, no es un chiste, es como que hilo un chiste. Es una cosa. porque viene con imagen. WhatsApp. Ok, un meme. Un meme. Ok, o sea, también está la palabra actora. Originalmente se decía solamente actriz. El que decía actora estaba diciéndolo mal. Pero puede buscarlo ahora en la RAE y está bien dicho, actora. Claro, etcétera. Porque son cosas que la gente usa, las usa mucho, entonces el idioma muta, cambia y lo incorpora. Hubiera y hubiese, antes solamente Ok, hubiese. lo que sea. No vamos a seguir dando miles. Esta no es una. Insisto, no estoy seguro. Yo no sé. La cantidad de atrocidades. De hecho, un escritor famoso, creo que fue Vargas Llosa, propuso, como miembro de la RAE, él propuso que se eliminara la H. Y por lo tanto cambiaría toda la forma en que se escriben montones de palabras, porque al final la H no suena. Y es un dolor de cabeza. Él proponía que la H se eliminara y la B y la B fueran lo mismo, la B corta y la larga, la S con la C. Sería lo aleno, sería un mundo todo eso. Pero, ¿a qué quiero llegar? Primero que nada, quiero que entiendan lo siguiente. El lenguaje tiene dos facetas fundamentales, la faceta del lenguaje original y la faceta del lenguaje vivo que va cambiando en todas partes. No solo eso, tenemos dentro del lenguaje de hoy, existen distintos tipos de lenguaje también aceptados. Está el lenguaje que usa la gente joven, que normalmente incorpora montones de modismos y cosas que la gente como de mi edad no entiende nada. ¿Mejor? Cuando yo me fui de Chile, la palabra flaite no existía, y ahora flaite no existía. Flaite es lo que en ese tiempo se decía rasca, en Chile, lo que sea, que es de bajo mundo, de bajo nivel, como... No, es como una persona, una cosa que no tiene de mala calidad. Lo que fuera. No es la intención hacer un curso de idioma español, chileno o lo que sea. La cabanada es como mostrar que existen palabras, se llaman lololalia, ¿sí? Que son formas en que se utiliza. Ok, puede superarlo, en serio que puede superarlo. Que es un lenguaje que está dentro del español, que se usa en el día de hoy y que corresponde a la forma en que lo usan los jóvenes en particular. ¿Okay? Etcétera. ¿Por qué esto es importante para este concepto? Porque cuando uno escucha algo, primero que nada tiene que saber lo que significan las palabras para poder entenderlo. Y las palabras tienen muchos sentidos distintos. Y depende de qué estamos hablando, cómo se utiliza. Si vamos a conceptos legales, por ejemplo, las palabras tienen un determinado sentido. En el uso coloquial, en la forma normal, probablemente pueden usarse distinto y no funcionan igual y no quieren decir lo mismo y en ambos casos está bien dicho. Este es un primer problema. El segundo problema es que, y probablemente les ha tocado tener discusiones con alguien de este estilo,
que ustedes quieren decir algo y el alguien con el que están conversando o discutiendo se enfoca en la forma específica en que dijeron algo para rebatir y no entendió lo que quisieron decir. ¿Les ha pasado algo así? ¿A todos les ha pasado? Probablemente, porque a todo el mundo le pasa, que en el fondo uno se centra en lo que se dice como el texto específico, si quieren las letras con las que se dice, y el otro está pensando en transmitir un mensaje. ¿Ok? Cuando yo quiero escuchar con el oído, la cabana es que yo tengo que escuchar el sonido e interpretarlo correctamente. Y la interpretación correcta tiene que ver con entender las palabras una a una que el otro está diciendo y sacar lo que yo siento, pienso, creo, digo o lo que fuera, tratando de entender lo que el otro está tratando de transmitir. Porque lo crítico en Shmiata Ozen es escuchar el mensaje, no escuchar la forma, porque hay miles de formas distintas. ¿Ok? Primer concepto muy importante. No puedo recibir información si no entiendo lo que se está diciendo palabra por palabra. Hay un problema más grande que ese. Sí, no. Ok, A veces por favor. los maestros, si no entiendes una palabra, no te están diciendo eso, sigue leyendo y a lo mejor vas a entender Por contexto. Correcto. Sí. Pero ha hecho alguna vez la prueba no entendiendo nada de un texto. ¿Ok? O entendiendo poco de un texto. Y en hebreo, sin ir más lejos, cuando ustedes están aprendiendo hebreo, leen algo y les faltan de 3 líneas, les faltan 5 palabras, 10 palabras, ¿ok? Dependiendo. Ok, lo que fuera. Les faltan palabras, pero entienden más o menos de qué está hablando. Porque entiende una, porque entienden el 50%, el 40%, el 60%, lo que fuera, pero y después aprenden el significado de todo el resto de las palabras y que ahí lo que están leyéndolo y ahora sí lo entienden. ¿Les ha pasado esa sensación? Sí. Ya. Sí, me pasa. ¿Qué significa? Significa que cuando yo entiendo más o menos, tengo una intuición de qué me están hablando, pero no puedo entender correctamente algo hasta que no tengo toda la información de aquello que me están diciendo. Eso tanto es más importante en el caso de la Torá, cuando cada palabra, como hemos visto en las clases que hemos estudiado un poquitito textos, ustedes se han fijado que si no entiendo cada palabra, hay pedazos de información completas que me estoy perdiendo. ¿Correcto? Entonces sí, puedo entender como difusamente de qué estamos hablando. Más o menos, así como me está hablando de algo, ¿sí? Pero entender exactamente qué quiso decir es mucho más difícil. Mientras menos palabras tengo, más difícil es que logre entender lo que me dicen. ¿Hasta aquí es claro? Entonces tengo que entender las palabras de lo que se dice. Tengo que escuchar. Tengo que entender el contexto, pero tengo que entender las palabras de lo que se está diciendo y tengo que entender las palabras también. Ahora, las palabras están dichas con una connotación específica, con una entonación, porque la persona que las dice con una intención específica. Y yo la puedo sacar de esa intención, y eso es lo que se llama sacar de contexto lo que se está diciendo. Estoy leyendo lo que se dice, entiendo palabra por palabra, pero no estoy utilizando el contexto, es decir, la intención de aquel que lo dijo, y entonces no estoy entendiendo tampoco. O sea que tengo, como ella dice, tengo que entender de qué estamos hablando. Tengo que considerar la intención del otro en aquello que leo. Y eso vuelve a traernos sobre el concepto de Shmiata Ozen. Shmiata Ozen no es escuchar únicamente las palabras, sino la intención que está detrás de las palabras y por lo tanto dejar fuera mi intención. Que ese es un problema muy grande. Normalmente cuando leemos textos, de hecho, en el proceso de aprender a estudiar textos en Torah, uno de los ejercicios más difíciles de hacer es no tener una opinión respecto de lo que el texto claramente me quiere decir. Porque cuando yo tengo una opinión de lo que el texto me quiere decir,
entonces voy a encontrar cómo tengo razón, en que eso es lo que el texto dice, y no voy a escuchar lo que el texto Behemet quiere decir. ¿Ok? Este es el concepto de Shmiyat HaOzen. Dígame, por ejemplo. Hay algo que a mí me dijeron que cuando yo tenía una pregunta en clase, el profesor estaba hablando, y yo tenía una pregunta, a mí me pasaba mucho antes que yo levantaba la mano y me decía pájara. Pero para que no se me olvidara lo que yo quería preguntar, constantemente tenía en mente lo que yo quería. Y no puedo enfocarme en lo que dice totalmente el profesor porque estoy pensando en lo que yo quiero hacer. Correcto. Y no me enfoco en lo que está diciendo. Y por lo tanto perdió todo el resto. Y perdí todo el resto y me quedé estancada ahí. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que, como técnica, anótela? No, ya no me pasa porque aprendí a controlarlo, pero cuando pequeño me estaba un montón me salió el pelo. Pero a veces hacen eso para que en lo que siga la clase chance en una de esas me pregunto. A veces. A veces porque al profesor en particular, porque al profesor le cuesta volver al hilo de lo que está diciendo, o porque lo tiene preparado de una determinada forma y cualquier interrupción lo puede poner nervioso, o porque no domina suficiente el tema. Hay montones de motivos por los que puede pasar. En any case, volvamos a lo nuestro. Entonces, primero tengo que tener claridad de qué es lo que se está diciendo palabra por palabra. Segundo, cuál es la intención de lo que se quiere decir, entendiendo lo que el otro quiso decir, no lo que yo creo, siento, pienso, quiero que el otro diga, y es un ejercicio que no es menor, es un ejercicio difícil. ¿Okay? La mayor parte de los problemas, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Dice la Mishnah, hay una Mishnah que dice, no, una Beraita, dice que si uno le agregase, se lee todos los días en la mañana y en otros lugares, lo que fuera, dice que si uno le agregase miel al incienso, entonces se hace inválido. ¿Por qué dice la Mishnah así? No habría una persona que pudiese mantenerse de pie si uno le agregase miel al incienso. Entonces, ¿por qué no se agrega miel al incienso? Porque la Torá dijo que no se podía agregar miel al incienso. Así termina la Beraita. Una persona tomó ese texto y dijo que una persona no pueda mantenerse de pie, implica que lo que me está diciendo el Tana, que escribió eso, es que es malo ponerle miel. ¿Qué es lo que está diciendo el Tana? Pidió lo contrario. Es tan impresionante el olor que la persona se vuelve irresistible. La persona no podría estar parado, tiene que acercarse a olerlo. Eso es lo que quiere decir. Por eso la pregunta, si no, no habría pregunta. Si es malo, entonces ¿por qué dijo la Torá que no? ¿Por qué la Torá me tiene que decir que no lo ponga? Si es peligroso, la persona se cae, se puede hacer daño. Entonces, ¿por qué la Torá me tiene que decir que no lo haga? No. ¿Se entiende el problema? La persona quería traer un hidush kazé e inventó un problema donde no hay problema. La Beraita no viene a traer ese problema. Al contrario, viene a traer el problema contrario. ¿Por qué no se agrega miel? Porque me encantaría poder hacerlo, pero la Torá dijo que no se puede. Por eso se hace pasul el incienso. ¿Entienden? Si yo quiero que diga algo, voy a encontrar la forma en que lo dice, pero no voy a entender lo que dice. ¿Ok? El problema es el siguiente. Hay distintos niveles en los que yo entiendo las palabras. Lo entiendo a nivel intuitivo, instintivo. No necesariamente tengo claridad de lo que estoy diciendo, incluso cuando lo digo. Y eso es un tremendo problema. Porque si yo digo algo creyendo que lo entiendo y no lo entiendo, ¿cuál es el valor de lo que estoy diciendo? Digamos que yo me pongo a conversar de naves espaciales con ustedes y no tengo idea de naves espaciales y les empiezo a dar una cátedra de naves espaciales, o de planetas, o de flora, fauna, o lo que se les ocurra a ustedes. ¿Cuál es el valor de mi cátedra si no tengo idea de lo que estoy hablando? Nula. O sea, puede ser súper entretenido, pero no tiene ningún sentido, y para todos los efectos prácticos es mejor que no lo diga. ¿Está claro eso? Ahora, todos tenemos conceptos que están indefinidos en la cabeza. Mientras más tenemos de estos conceptos, más difícil y más confuso se nos hace entender las cosas. Entonces, cuando alguien les viene a hablar a ustedes de algo, ¿ok?,
Si ustedes creen que entienden, pero no entendieron porque las palabras no las manejan, están perdidas. Porque la persona les habla y ustedes ven que y lo entienden y no entendieron nada. Peor, si la persona que está hablando no tiene claro tampoco lo que está diciendo, ustedes no saben y no se dan cuenta que no saben, y el otro habla y no sabe qué es lo que está diciendo. Así que no, en todo el sistema no hay nada bueno. Último problema. Hay un set práctico, hay conceptos que son fundamentales, que si uno los analiza en forma correcta, todo el mundo está relativamente de acuerdo en ellos. ¿Ok? Pero cuando no están definidos, entonces la gente no tiene idea y hasta se pelean por lo que significa. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo concreto. ¿Qué es lo que es la justicia? ¿Qué me puede definir la palabra justicia? Por favor, cualquiera. ¿Qué significa la palabra? La acción de hacer lo que es equitativo para ambas partes. Eso es equitatividad. Eso no es justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? Eso es castigar a alguien. O juez, para entender lo que es justicia, hay que entender lo que es juez. ¿Cuál es la función del juez? Ser un tercero que media en una situación. Es una Ajeno, mediación. Es una ajeno. mediación. No, o en Sí. una situación de conflicto Ujú. en el cual no tiene Parte. ni intención en que uno o el otro se beneficie, sino que se beneficie el que cree que tiene la razón. ¿Quién? ¿Quién cree? Pues ¿Y eso es justo? va a ser Se justo supone que esa ¿Eso es persona justo? en la medida del que gana. No. El que pierde no. Ah, o sea que la justicia no existe. Solo es relativa a si yo estoy de acuerdo con lo que el juez haga o no. La justicia Vos no. te sometés a esa instancia. ¿Qué es lo que está diciendo ella? El juez es un técnico que decide algo sin saber si es verdad o no es verdad. No, ¿No? tiene una prueba. ¿No? Tiene pruebas, pero en su opinión las cosas van a ser de una determinada forma. No necesariamente son. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿es justo lo que está haciendo? No. Ok. Entonces, ¿qué es lo que es la justicia? Porque usted está diciendo que no es justo, implica que sabe lo que sí es justo. ¿Entienden cuál es el problema? Ella estudió el tema. Ella estudió el tema. Y no es tan claro para ella, incluso, de qué estamos hablando. Incluso, pero yo lo que entiendo que es como digo, una ficción. Una ficción, mejor todavía. La Porque- justicia, ¿una fricción o una ficción? Es de gasto, una ficción. ¿Fricción entre qué y qué? El escrito Piénselo, judicial piénselo. dice será justicia. Cuando Perdón. ¿El escrito judicial establece lo que es justo? No, yo creo ¿Qué es lo que en hace? el final, ¿En el final se de qué? utiliza esa frase y será justicia. Más allá de lo que está escrito. ¿Qué significa? Porque yo digo que será justicia, ¿va a ser justo? No, Entonces, es algo que se utiliza. Pero nosotros entendemos que, ¿Y por qué? más que lo piden, nosotros los abogados entendemos que no va a ser, no pedimos justicia. ¿Ela? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que las cosas sean como a nosotros nos conviene que sean. O como lo pedimos. ¿no? Pero, ¿cómo nos conviene? Porque así lo pedimos. Nuevamente, ¿el concepto de justicia quedó claro ahora? No. Lo único que sí podemos decir, lo único que podemos decir es que, según ella, según Micaela, no existe. ¿Están todos de acuerdo en que no existe la justicia? No. Entonces, ¿cómo podemos discutir si todavía no, si existe o no existe la justicia, si todavía no tenemos una definición de qué es lo que es la justicia? ¿Entienden cuál es el problema? Podemos discutir todo el día, toda la tarde y toda la noche, durante semanas. Si no tenemos idea de lo que estamos hablando, ¿para qué discutir? Otro ejemplo. ¿Qué es lo que es la palabra verdad? ¿Qué significa la palabra verdad? ¿Algo cierto? No, lo que es cierto. Lo que es verdad es verdad. ¿Qué significa que es cierto algo? Sí, pero eso es tautológico, no me está diciendo nada con eso. No le cambie el nombre. Dígame qué significa la palabra. Que es como se dice. ¿Qué significa eso? La realidad es realidad, la verdad es la verdad. Tiene que decirme cuál es la relación. ¿Tiene relación con la verdad y la realidad? Las dos están relacionadas, estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es la relación? Me la tiene que decir. Si no, no me ha dicho nada. Algo que sigue el propósito
O sea que la verdad tiene un propósito. Si no tiene propósito, no es verdad. No necesariamente. Entonces, no. ¿Son conceptos absolutos? Hay mucha gente que dice son relativos. Pero hay un problema. No puedo decir que algo es absoluto si no sé lo que estoy hablando. Y tampoco puedo decir que es relativo si no sé de lo que estoy hablando. Si voy, a ver, por ejemplo, a la matemática, Vamos a la matemática. que son leyes ¿Son leyes? establecidas, ¿Sí? muchas Ok. de ellas. Ok. Muchas de ellas. Por Ok. ejemplo, me voy a el concepto de pi, que es 3,14. No es 3,14, No. siguiendo un número, Infinitos numeritos. infinito número, ¿Sí? pero si voy a los números naturales, que 1 más 1 es 2, eso es una verdad. Ah, ¿y lo otro no es verdad? Es una Sí, verdad porque si me relativa sale- porque no es 3,14 exactamente. Pero Entonces- es que la matemática no te dice que es 3,14. Sí. No. Hay La muchas No. matemática te dice que 3,14 es una aproximación, pero que la verdad tiene muchas más cifras. La Tiene matemática infinitas nunca se cifras. equivoca. Pero los números naturales, La matemática nunca se equivoca. Ok. O sea, eso no necesariamente es cierto. ¿Eso es verdad? en las ciencias exactas, Fíjense, en la física, están tratando de hacer qué? De no, tratar de llevar el entender concepto a lo que- ¿de a qué? lo que tenemos, qué concepto. ¿El concepto de verdad? sí, ¿Y qué es lo que está, cómo está llevándolo a la realidad? Son cosas concretas, ¿Qué? números, por ejemplo. ¿Pero los números son verdad? con la experiencia. ¿Ve cuál es el problema? Algo que no se equivoca. Ve- algo que no se... La verdad no se equivoca. Nunca se equivoca. O sea, la verdad no incorpora el error. Siempre es cierta. Lo que es cierto es verdad, como ella dijo. No, pero la verdad O, no si puede quiere, haber cometido un error. tiene que ver con la realidad. Ser. Pero todavía no me dicen qué es. Es verdad que Si no saben, viene Juanito y les dice, la verdad es relativa. ¿Cómo pueden creer ustedes, chicas? Chicas. Viene Juanito y les dice a ustedes que la verdad es relativa y se los dice convincentemente, ustedes van a creer que es verdad, que es relativa. Ah, o sea que yo tengo distintos puntos de vista respecto a este jarro y entonces no podemos ponernos de acuerdo qué es lo que es el jarro. sí, porque ¿Eso es lo que me acaba de decir? Me enseñaron filosofía sí, me acuerdo. Yo paso los jarros. El jarro no existe. ¿Por qué? Porque usted tiene una perspectiva de él y yo tengo otra. Así que no podemos poner de acuerdo porque yo tengo una perspectiva de otra y se acabó. Sí que existe, pero yo acá lo veo negro y ella lo puede ver azul. Ah, no. El carro no deja de ser, pero le cambia. Cierto es una cosa, es verdad es otra. Y chicas, les voy a dar una definición fácil, rápida, y van a decir, obvio. ¿Ok? La Torá es verdad. ¿Cómo pueden decir que algo es verdad si no saben lo que significa verdad? ¿Cómo sabe eso? Si no sabe lo que es verdad, ¿cómo asigna un valor de verdad a algo si no sabe lo que es ese valor? No tiene idea de lo que está diciendo. ¿Entienden cuál es el problema que estoy tratando de transmitirles? Si ustedes pueden conversar toda la vida sobre un concepto, si no saben de qué están hablando, todo lo que dijeron no tiene sentido. Muy fácil. La verdad es la descripción de la realidad. Me dijo realidad, pero la realidad y la verdad no son lo mismo. Una es la descripción de la otra. La historia es la historia. Y una historia escrita es la historia que describe lo que pasó en la historia. Pero la historia y la escritura son dos cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Discusiones? Pero yo pienso que para mí hay dos realidades. Pero fíjense. Entonces, por ende, hay dos verdades. Hay dos realidades. ¿Cuántas realidades hay? Como yo la Chicas, no vamos a entrar en el tema de la realidad. Si quieren podemos discutir qué es lo que es la realidad. Chicas, les dije, hay conceptos fundamentales que uno tiene que tener claros, que si no los tiene claros, la base de lo que piensa no es sólida. Si no tienen la base sólida, entonces todo lo que está construido sobre eso es como... Les pregunté por dos palabras que todo el mundo usa todo el tiempo. Y reclaman, no, esto no es justo. ¿Qué es lo que es justicia? No tengo idea. Pero no es verdad lo que Juanito dijo. No tengo idea lo que es la verdad. ¿Cómo? ¿De qué se trata? No. Imagínense si les empiezo a preguntar por libertad, cultura,
realidad o cualquier otra cosa en la que ustedes están seguras que saben de lo que están hablando. Y yo les pregunto de lo que están hablando y no pueden definirlo. Esto es base del problema fundamental de Shmiat HaOzen. Hay conceptos que son básicos y tengo que tenerlos claros. Y de hecho, tengo mucha más información de la que creo que tengo. ¿Ok? Cuando yo les dije una definición de verdad, si ustedes la escucharon, es probable que hayan dicho, tiene sentido. ¿Mejor? Porque era fácil, es clara, es corta y tiene sentido con lo que yo percibo que es la cosa. ¿Ok? Si yo no tengo claridad de las palabras que uso, este es un problema enorme. Si no tengo claridad de las palabras que uso, entonces no tengo claridad de mi mundo. Mi mundo está difuso, entero. Puedo reclamar, por ejemplo, no debiese tener sistema de justicia. Si yo creo que la justicia no existe, como la señorita abogada aquí, entonces ¿para qué me meto en un sistema que yo sé que a priori no funciona? Que no tiene ningún sentido. Y todos los teóricos que montaron ese sistema, que mintieron. No es verdad. Muchos de los teóricos que montaron ese sistema creyeron que estaban haciendo la mejor aproximación a la justicia, basándose en supuestos y en teorías. Pero esas teorías están basadas en supuestos. Estamos basándonos en supuestos básicos, que no necesariamente son ciertos hoy, pero es lo que ellos pensaron. En Chile, por ejemplo, se los comento porque yo conozco esa característica en particular. En Chile originalmente la gente no mentía, a tal punto que la prueba más sólida de que había pasado algo es que alguien dijera que había pasado. Hoy todo el mundo sabe que todos los testigos son falsos, los que van a los juicios. Hay que llevar testigos porque todo el mundo llega a testigos. Entonces, si no hay testigos, como la fuerza, como el sistema legal está montado de forma tal que se supone que le tengo que creer al testigo, técnicamente viene un testigo, dice que pasó algo, tengo que creerle. Entonces los dos lados traen testigos falsos para que nadie pueda decir que no trajeron testigos. Pero no implica nada. Y el juez lo sabe. Entonces espera que estén los testigos falsos de los dos lados para descartar ese tema y poder pasar a hablar en serio del cuento. Eso implica que toda la lógica del testigo ya no es válida. Es solamente un protocolo que hay que seguir. Seguro que hay, pero nadie se pone a discutirle. Los testigos se contradicen en los juicios y como tengo experiencia al respecto, como se contradicen. A mi mujer la chocaron en un momento en Chile y un abogado paró, literalmente, nos dijo que paráramos a 3 testigos falsos que dijeran qué es lo que había pasado. Y era el abogado que nos habían propuesto que fuera el que nos defendía a nosotros. Los otros tipos pararon 3 o 4 testigos, todos falsos, que en el juicio delante del juez se contradijeron. Lo único que estaban de acuerdo es que mi mujer tenía la culpa. Y el tipo que nos recomendaron que fuera nuestro abogado era profesor de leyes de la universidad, de una de las buenas universidades en Chile, de una de las buenas. ¿Ok? No voy a decir cuál porque podría ser peor y todavía porque me están grabando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es, si no tenemos claridad de lo que estamos haciendo, ¿ok?, lo que estamos diciendo, no tenemos claridad de cómo funciona el mundo, Bijlan. Y entonces no podemos dirigir nuestra vida de ninguna forma. Próximo problema, último problema, después vamos a llevarlo a lo práctico. Próximo problema es que los intereses del resto de la gente son que nosotros creamos cosas que no necesariamente son ciertas. Eso se llama publicidad mediática, ¿sí? Que nos venden imágenes, marketing, nos venden imágenes que nos convencen de que la realidad es de una determinada forma. Como la gente cree que sabe lo que le están diciendo, entonces se compran la imagen que les vendieron y siguen el producto que se supone que cumple con lo que la persona está buscando, cuando no tiene nada que ver con lo que la persona está buscando. Les doy un ejemplo. ¿Han escuchado hablar de la imagen es nada, la sed es todo? Era una frase que en mi tiempo era muy famosa, de Sprite, de una bebida que no tiene color. ¿Por qué? Haz todo, haz nada, no tengo idea. Pero la felicidad de la vida, Coca-Cola, no tengo idea cómo eso, destapa la felicidad. Aquí
Si tomas Coca-Cola, vas a ser feliz. Si Porque comes como- en McDonald's vas a tener alegría. ¿Ah? Si comes, me encanta McDonald's. Claro. Como, ¿qué es lo que están vendiendo? Una hamburguesa. Tishma, es una hamburguesa. ¿Qué es lo que es la Coca-Cola? Agua con color y azúcar y gas. Y otras cosas más. A mí me Lo que fuera. Pero eso es. ¿Y qué es lo que les dicen a uno? Es la felicidad. Y lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten. Suficiente que, como decía Goebbels, que era uno de los jerarcas nazis máximo, miente, miente, algo queda. Finalmente, si uno dice, a uno le dicen, hay unos comerciales que yo escuchaba en distintas partes, acá también, comerciales que se repiten varias veces en una tanda comercial, repiten la misma cosa, como 3, 4, 5, 6 veces la misma cosa. No, uno procesa inconscientemente y asocia. Entonces uno después llega a la tienda a buscar algo y el sonido que le queda es el producto. Miente, miente, que algo queda. ¿Hay alguna relación? No, Pashut es el nombre. Entonces, si lo que el otro quiere que yo haga, yo no lo proceso, no escucho lo que el otro está diciendo. Entonces estoy a merced de lo que el resto crea. Les voy a dar un ejemplo patético. Recibí un mensaje de una tía el otro día con uno de estos típicos así como chistes que mandan por WhatsApp. ¿Eso es un meme? Es un meme. Ok, recibí un meme. Yo lo tenía como un chiste por internet. Okay. Recibí este chiste meme, ¿ok? El meme. Y que decía algo así. Cuando yo nací, ser gay era malo. Y nadie hablaba del tema. Pasó el tiempo y ser gay no era malo, pero la gente no hablaba del tema. Pasó el tiempo, ser gay fue normal, está ok. Solo espero morir antes de que ser gay sea obligatorio. Eso decía el chiste, el meme, perdón. Efectivamente esa es la historia. Originalmente, una persona gay estaba considerada socialmente como alguien out, estaba mal. Y nadie lo aceptaba en ninguna parte. Era una vergüenza para la sociedad, para la familia. Nadie hablaba del tema, lo que fuera. Lo que fuera. No, todo lo que fuera. No voy a entrar en detalle porque no le acaba nada ponerme en una postura específica. Pasó el tiempo, se hizo campaña política, se hizo campaña de lobby y empezó a bombardearse los medios con el hecho de que los gays no estaban, tienen derechos no solamente, que de hecho no vendieron que tienen derechos. Lo que vendieron en los medios fue que los gays son iguales que los que no son gays. Eso es lo que vendieron. No en términos de derechos, en términos de que son iguales. Igualdad. Tanto que se estaba discutiendo que un gay, en ese tiempo, que los gays tenían derecho a formar sus propias familias, adoptar niños para poder tener. Estoy hablando hace muchos años atrás, cuando yo era chiquitito. No chiquitito, pero... Después de eso, hoy, hablar de un gay y decir que el gay, de hecho, estaban estimulando, los gays tenían una campaña para que en los colegios se enseñara que una opción válida, así como se enseñaba educación sexual en el colegio, se tenía que enseñar como un tercer sexo, como estaban los hombres, estaban las mujeres y estaban los gays. Y los niños en el colegio tenían que recibir información de cómo ser gay bien. En mi colegio había 3 años. Ok, no quiero saber. Mamás, no quiero saber. No quiero saber. Ok, chicas, ojo, lo que sea. No es mi punto decir si tienen razón, no tienen razón, nada. La sociedad cambió. ¿Saben desde cuándo cambió? Después de todo este lobby en el 87, la psicología sacó ser gay de la lista de enfermedades psicológicas y lo convirtió en normal. ¿Por qué? Porque había muchos. No porque fuese o no fuese un problema de sanidad, sino por un tema de estadísticas, por tendencia. Entonces no es una enfermedad. ¿Por qué no es una enfermedad? Porque hay muchos. La norma, fíjense lo que hicieron, lo normal es que haya gays. Entonces si es normal, no están enfermos.
¿Cuál es la diferencia entre, cuál es lo opuesto de enfermedad? Sanidad. ¿Es sano? No necesariamente. De hecho, si ustedes lo estudian un poquitito, lo piensan un segundo, se van a dar cuenta que no es algo normal en términos de sanidad, pero es algo normal en términos estadísticos. Eso implica que tienen o no tienen derechos, que hay que pegarles o no pegarles, nada que ver. Pashut hay que establecer cuáles son los hechos. No hay shmiat haozen. La gente se queda con información vaga y en función de esa información vaga asumen montones de decisiones que no tienen idea de lo que están haciendo. Y por lo tanto los medios manejan a la gente. Como decía, hay un poeta romano, en el primer siglo antes de la era común, que él decía que todo lo que la gente tiene que, o sea, todo lo que el gobierno tiene que darle a la gente, al pueblo, es pan y circo. ¿Sí? Pan y circo. ¿Qué es pan? Darle de comer, que la gente no tenga hambre. Si no tiene hambre y está entretenida, a la gente no le importa, nada le importa. Y eso es válido hoy también. Y la gente se deja llevar por todas estas cosas. Pero si se dejan llevar ustedes, una pregunta, ¿ustedes quieren ser excelentes, tener una vida impresionante, espectacular o no? ¿Sí? ¿No? ¿Usted dijo que no? Ella hizo así. ¿Pero no qué? Es complicado. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, me encantaría tener una vida increíble, pero sabe que eso implica esfuerzo, ¿correcto? Y el esfuerzo no se me justifica. ¿Entienden el problema? Eso es lo que ella está diciendo, no lo que estoy diciendo yo. Porque yo creo que siempre se justifica. Si yo no sé para qué es lo que sería una vida espectacular para mí, no puedo perseguirla. Y si no tengo idea de lo que es una vida espectacular para mí, no solo que no puedo perseguirla, no tengo motivación, porque no proyecto que voy a disfrutarla, porque no tengo idea de lo que estoy hablando. Falta de claridad me quita la motivación. La falta de claridad me quita herramientas para alcanzar lo que quieren. La falta de claridad me pone a merced, hace que yo me deje llevar por lo que el resto de la gente quiere que yo piense. Y al final, yo creo que tengo toda claridad de lo que estoy diciendo y puedo estar diciendo toda clase de estupideces sin darme ni cuenta. No tengo una vida que a mí me interese, no estoy yendo a algo que yo crea. Yo creo que estoy yendo a algo que creo, pero en realidad no tengo idea de lo que creo, entonces no estoy yendo a ningún lado. ¿Entienden cuál es el problema? Por eso necesitamos Shmiat Haozen. Necesito escuchar lo que en realidad es. Así que práctico, rápido. ¿Cómo se hace? Muy simple. Shmiat Haozen es muy simple de hacer. Cuando escuchen algo, vean qué es exactamente lo que les están diciendo. Y no basta en lo absoluto con escucharlo. Porque cuando uno lo escucha una vez, así como que mientras tanto estoy escribiendo en el WhatsApp, ¿sí? El 50% de mi cabeza al menos está fuera de lo que me están diciendo. Y por lo tanto no estoy procesando lo que me están diciendo. Porque no tengo puesta la atención. Segundo concepto, no solo tengo que oír, tengo que prestar atención a lo que me están diciendo. Si no le presto full atención a lo que me dicen, no puedo extraer la información realmente. Yo puedo creer que lo entendí, pero solo voy a tener la sensación que entendí algo. Pero esa sensación es vaga y no es útil, porque no me dice exactamente qué hacer. ¿Entienden hasta aquí? Entonces, lo primero es oír, pero después tengo que prestar atención. ¿A qué presto atención? Palabra por palabra, ¿qué fue lo que me quisieron decir? Yo sé que tengo que terminar, no se preocupen. ¿Ok? Tercer punto, tengo que tomar una decisión al respecto. Tengo que ver cómo yo entiendo la cosa. Tengo que procesar la información que estoy recibiendo y decir, ok, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Pero para eso necesito definir los términos de los que estoy hablando. Si no saben lo que significa un término,
siéntense un rato y vean qué creen que es. Vean lo que la gente dice que la cosa es. Y pregúntense si eso les contesta efectivamente lo que es, o solamente es como así como un barniz para que uno se quede como tranquilo. Muchas veces yo pregunto qué es lo que significa la palabra libertad, ¿sí? Y la gente muchas veces me contesta, libertad es, mi libertad termina donde empieza la del otro. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí? ¿Es una definición eso, primero que nada? No, no es definición. Y aparte, ¿eso es igual equitativo? ¿Esa libertad es equitativa? No. ¿Saben por qué no? Porque el tamaño de la libertad del otro puede ser más grande que el mío, o más chico que el mío. Pero en tanto yo no esté pisando su libertad, que es lo que todavía tengo espacio para tener la mía, ¿correcto o no? Y si la mía es chiquitita y la del otro es gigantesca, y no se chocan, también. Eso no solo que no es libertad, tampoco es equitativo. No solo eso, no me dijo nada. Solo me dijo, no me molestes. Porque eso es lo que quiere decir esa frase. No me molesten. Esa es la verdadera explicación de esa expresión. Entonces, mucha gente usa este tipo de cosas. No tiene idea de lo que está diciendo. Justicia, libertad, verdad, criterio, propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Costumbres, buenas costumbres, malas costumbres, bien, mal. Son montones de conceptos que la gente usa todos los días, no tienen la más pajarraca idea de lo que están hablando. Perdón por la expresión. ¿Ok? Entonces, les voy a dar una tarea práctica. Tomen 5 conceptos básicos. Defínanlos y después, en el día a día, vean lo que la gente en realidad les está diciendo, dada su definición. ¿Ok? 5 conceptos básicos. Si quieren les doy una lista pequeña, pero invéntense los que ustedes son importantes para ustedes por lo menos. Y hagan una definición que sea una definición que ustedes entiendan. No una definición que aparezca en la Real Academia de la Lengua, porque eso es probable que use 3 o 4 palabras que ustedes no conocen y no les sirva. ¿Ok? Y ojo, tiene que ver con el idioma original, no con el idioma coloquial, porque en el idioma coloquial las palabras cambiaron tanto que no necesariamente les van a explicar cosas. ¿Ok? Eso. May the force be with you. ¿Sí?